Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una emisión más aquí en su programa Criterios para continuar analizando esos temas tan importantes que nos interesan a nivel nacional e internacional. Bueno, en esta ocasión vamos a estar analizando, vamos a estar comentando, viendo esos criterios respecto a cómo está la biodiversidad en El Salvador. Es decir, hay un riesgo en que se pierdan nuestros ecosistemas que tanto se han degradado, y en todo caso se han hecho acciones pertinentes o estamos a tiempo para revertir lo que ha pasado con nuestros ecosistemas. Bueno, eso y más lo veremos y lo analizaremos con nada más y nada menos que Daniel Girón, quien es secretario de Asuntos Académicos de la Red de Investigadores Ambientales, REDIA. Daniel, muy buenas noches, encantado que nos puedas acompañar. Buenas noches, muy buenas noches a toda la audiencia. Un gusto estar aquí. Qué bueno que nos hayas aceptado la invitación para hablar de este tema tan importante. Fíjate, para muchos la situación con el ambiente no es un tema importante. Porque dicen, no, bueno, lo que pasa es que muchos dicen que se está perdiendo la biodiversidad, que hay un gran daño al ecosistema, pero nosotros creemos que eso es mentira. Eso por un lado. Tenemos la otra parte en la que se menciona todo lo que está sucediendo, la cuestión con las inundaciones, la cuestión de que cada vez haya más calor, la cuestión de que en verano esté lloviendo, o por ejemplo, cuando usted los 24 o los 31 de diciembre ve que llueve, cuando hace un par de décadas usted nunca lo pensaría. Estas personas están conscientes que hay un deterioro ambiental, un cambio en nuestros ecosistemas. Daniel, hay crisis, ¿podrías mencionar que hay crisis ambiental en El Salvador y en la región? Claro, por supuesto. Esta es una crisis, sobre todo regional, que aumenta incluso más en el país, El Salvador, al ser una pequeña porción geográfica, política, y al estar sobrepoblada. Creo que es una de las características más preocupantes que nosotros tenemos en El Salvador, debido a que necesitamos más espacio para habitar, sí, más claro, espacio habitacional para que estas personas puedan habitar. Esto demanda que nosotros invadamos más espacios en la naturaleza, provocando más caos en nuestros ecosistemas. Aparte de que El Salvador tiene una historia, sobre todo agrícola, que ha cambiado el uso del suelo. Entonces ha cambiado mucho de lo que antes era una vegetación nativa a una vegetación más agroforestal. Entonces, sí, El Salvador ha cambiado mucho su territorio, y por ende, cuando vienen estos estragos climáticos, estos cambios atmosféricos también, pues la Tierra no sabe cómo enfrentarse a estos fenómenos. ¿A estas amenazas? Por lo tanto, se convierte en una amenaza, porque el fenómeno ocurre, pero no es una amenaza directamente, pero se convierte en amenaza cuando afecta directamente al humano. Te pregunto, ¿qué ecosistemas están en riesgo actualmente en El Salvador? ¿O cuáles has podido notar? Bueno, actualmente El Salvador tiene una muy pequeña porción de ecosistemas que son nativos de nuestra región. La mayor porcentaje de ecosistemas que nosotros mantenemos son el cafetal, es el que nos sirve para amortiguar y conservar especies, y también para sacarle lucro al uso del suelo. Creo que es uno de los que se ha utilizado con más éxito. Pero de los más perjudicados actualmente son los manglares, teniendo en consideración que pues, los manglares nos sirven como un servicio ecosistema de protección contra las tormentas, que amortiguan esta condición climática. Y también los tsunamis, que es muy bien sabido, que pueden amortiguarlos en cierta forma. Si bien no sufrimos de tsunami, pero nada quita que en un futuro no lo podamos afrontar.
Daniel, tú mencionaste una palabra sumamente importante y es manglares. Tal vez esta pregunta no la esperas, pero es altamente necesaria, porque hasta hace unos meses, ahorita ya nadie está diciendo nada, pero hasta hace unos meses se mencionaba de la construcción de Bitcoin City. Entiéndase que allá en La Unión hay una gran cantidad de manglares, pero así como hay quienes entienden la importancia de estos, hay quienes dicen, bueno, pero solo son manglares, ¿qué daño puede traer al ecosistema si realmente nosotros no vemos ningún daño? Pero lo que se entiende es que sí podría haber un impacto si tú te deshaces de esos manglares. Quisiera que pudieras ampliarnos sobre cuál sería el impacto de construir una ciudad como Bitcoin City al pasarse llevando y al destruir todos estos manglares. Claro, es importante entender que la naturaleza es bastante compleja. No hay una respuesta así súper sencilla, Sí, no, claro. sino que es quizás una charla magistral. Pero resumiendo, los manglares nos sirven mucho para amortiguar estos impactos que nos genera la naturaleza. Sí. A la vez también producen y son criaderos de otros peces, porque muchos peces que están en alta mar utilizan los manglares para colocar sus huevos y el inicio de sus ciclos biológicos. Entonces, tiene mucho que ver con la pesca también. Si nosotros no cuidamos manglares, no tenemos pesca. ¿Con la recolección de cangrejos también? También, o sea, es parte principal incluso de la fuente económica de las zonas costeras. A lo que voy es que si nosotros quitamos o disminuimos los manglares, nosotros perdemos muchos servicios ecosistémicos que estas nos dan, económicos, de protección, incluso de potabilización de agua, porque sirven mucho para este sentido. Actualmente El Salvador cuenta con muy pocos espacios con manglares y cada vez se van reduciendo debido a la tala de estos o también al crecimiento urbanístico. Entonces, cuando tú me dices que Bitcoin va a afectar a ciertas playas, pero yo entendería que estas playas son estas que no tienen manglares. E incluso toda acción que nosotros tengamos como humanidad incurre a un impacto ambiental. No, claro. Y en este caso, solo para aclarar, sí me estaba centrando en la construcción de esa Bitcoin City en la ciudad en La Unión, sí, porque claro, están en peligro los manglares. Hay pocos manglares en esta zona. Sí. Okay. Entonces, lo que debería suceder en este lugar es primeramente conservar los pocos manglares que tenemos, darle prioridad a la conservación. Sí, claro. En un segundo momento sería ideal poder, a través de la compensación ambiental, establecer nuevas zonas para cultivar manglares y protegerlos. Porque si bien la zona costera de El Salvador pues, es bastante libre debido a que hemos cortado nuestros manglares, pues necesitamos también zonas de refugio para estas especies, que nos sirven incluso para nuestra economía, hablando del nivel costero y de pesca. ¿Tú consideras que hay muy poca importancia para intentar proteger a estas especies? Sobre todo, hay pocas políticas públicas que van enfocadas en este sentido. Si bien hay muchas otras entidades internacionales que están velando por darle la importancia que se debe, ¿verdad? No es como la carta principal para poder decir, hey, necesitamos actuar a favor de los manglares, sino más bien en las consultas van más enfocadas al turismo, van más enfocadas a este tipo de rubro económico. Pero también recordemos que somos muy dependientes, al ser un país tan pequeño, somos muy dependientes de nuestra naturaleza. Entonces, al ser tan dependientes de la naturaleza, pues tenemos que considerarla también. Sigamos hablando del deterioro ambiental, que ya no nos pasemos de La Unión, sino que ahora vámonos a la parte occidente de nuestro país. Entiendo que has escuchado sobre nuestro problema con Guatemala respecto a la mina Cerro Blanco y cómo la minería nos va a estar afectando específicamente en el lago de Huija, que va a afectar a más de 30,000 personas el hecho que saquen todo ese arsénico y otros elementos de la mina Cerro Blanco. ¿Cómo o qué tan grande podría ser el impacto
de que nosotros al final recibamos todos los elementos que están saliendo de la mina Cerro Blanco. Bueno, es importante destacar este punto porque es bastante complejo también, como Claro, todas las claro, áreas claro. ambientales. Todo el tema ambiental es bien complejo porque nos afecta a todos. Entonces, muy específicamente en este tema, los metales pesados que se ven liberados al buscar oro en el país vecino, pues quedan introducidos en el manto acuífero y van trasladándose a través de todo el cauce que tiene el río. Entonces, estos pequeños elementos van integrándose, sea como sea, a la cadena trófica. Y nosotros, al ser especies humanas, al pertenecer incluso a la cadena alimenticia, como especies animales que somos, pues también nos vemos afectados por estos metales pesados. No importa que el metal pesado se lo coma un krill o un elemento microscópico, hay otro más grande que se come este elemento microscópico y después hay un pez que se lo come y nosotros nos comemos al pez. Los metales pesados no pueden biodegradarse, siempre quedan presentes y afectan directamente a los organismos, causando cáncer, causando mal funcionamiento en los órganos internos. Entonces nos vemos afectados con este sentido. Quienes van a verse más afectados son precisamente las personas que se alimentan directamente de los recursos naturales que extraen del agua o incluso del río Lempa, porque el río Lempa pues está conectado con el agua. Entonces es importante visualizar este problema, tratar de entablar una conversación política con el país vecino para ver qué actividades se pueden realizar y ver cómo a El Salvador le afecta muchísimo más, porque nos afecta casi el 15%, si no es que más de todo el territorio de El Salvador. Desde luego. Daniel, nos vamos a nuestra primera pausa comercial, así que por favor no nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros y así seguimos hablando de cómo está el deterioro ambiental en El Salvador. Uno de los temas fundamentales que estamos atravesando es cómo se va a resolver el conflicto respecto a la mina Cerro Blanco en Guatemala, que desde luego todo el arsénico que está saliendo de ahí está yendo a parar al lago de Huija y a diversos ríos de nuestro territorio. Fíjense, alguien podrá decir, mire, la gente honrada es la que no anda delinquiendo, pero a la que también llaman gente honrada es aquella gente que no tiene conciencia de los daños que se le está haciendo a nuestros ecosistemas. Y a ese tipo de gente no se le puede llamar honrada tampoco. ¿Por qué lo digo? Centrándonos en la mina Cerro Blanco, y fíjate, en las redes he podido leer en algunos que otro comentario, mire, ¿y cuál es el problema? Que el lago de Huija se contamine con arsénico. ¿Por qué después no hacen una política pública para limpiarlo y ya? Es que no es el punto y no es tan sencillo pensar de que hay una solución efectiva como para limpiar nuestros ríos de elementos tan contaminantes. Daniel, ¿es cierto que este problema de contaminarse nuestro lago de Huija se puede arreglar mágicamente? Claro que no, igual como toda la ciencia no es de buscarle una solución y te aparece de un día para otro. Exactamente. Sino que debe crear un proceso y pasar todo un proceso de investigación para poder dar soluciones que de verdad den resultados positivos a la población. En este caso preciso, pues es mejor prevenir que estar reparando el daño. A eso vamos, a que toda la política ambiental está enfocada en eso, en la prevención,
Antes de que ocurra un desastre, pues prevengámoslo. Antes de que ocurra X cosa que va a salir muy caro la reparación, pues prevengámosla y evitemos que causen muertes, evitemos que causen enfermedades que puedan afectar a la población salvadoreña. Desde luego. Bueno, entonces sí le podemos decir a esa gente que, mire, por favor, tome conciencia, porque si se siguen contaminando nuestros ríos y nuestros lagos por cuestiones que están pasando en otros países y no nos unimos para detenerlo también, entonces no esperemos tampoco una solución de la noche a la mañana. Solo fíjate, ahí tenemos como que parte de la referencia. Esta agua que usted puede ver, bueno, algunas imágenes son claras, otras no va a volver a tener ese tipo de agua. A ver, pero eso lo vemos conforme a lo que está sucediendo en Guatemala. Y tú mencionabas también políticas públicas. ¿Y tú consideras entonces que hay políticas públicas siquiera para intentar frenar a las empresas salvadoreñas, o al menos que están radicadas en El Salvador, y que todos sus desechos están siendo arrojados a nuestros ríos? ¿Hay políticas públicas que las puedan detener? O más bien, si no las hay, ¿es posible hacerlas? Es importante también apostar por la educación ambiental. En ese sentido, pues, la educación ambiental pretende que la población no solo espere que un gobierno o alguien externo o un tercero le solucione el problema, sino ellos también son parte del problema y todos pueden formar parte de la solución. Entonces, la educación ambiental pues debe ser parte incluso de la educación básica para que desde chiquitos comiencen a tomar y empoderarse de estas medidas y para poder aportar a disminuir la contaminación que hacemos en los ríos. El Salvador, como te mencionaba, es un pequeño país, tenemos muchos ríos, pero el 80% están contaminados. Sí. Y tenemos un pequeño porcentaje, alrededor del 5 al 6%, de que tiene calidad buena, pero no es una calidad excelente. Entonces, teniendo en consideración este dato, pues tenemos mucho que podemos trabajar. O sea, hay muchas oportunidades de mejora en el país. Lo importante es de que toda la población y todo El Salvador pues intervenga y actuemos. O sea, podemos sacar una ventaja de que seamos tantos. Claro. Mencionas la parte de la educación ambiental. Fíjate, alguien decía por ahí que toda la educación debe recaer en el 100%, el 100% de la educación debe recaer también en los padres. A ver. Pero es que hay muchos padres que en materia ambiental son inconscientes también. Y te planteo un caso. Bueno, realmente fue algo que me sucedió. Hace un par de años, hace como 3, 4 años, mejor dicho, estaba en la playa y de repente lo que me llegaba a mis pies era bolsas de churro, botellas, otro tipo de desperdicios en la playa, fíjate. No estamos hablando de que estaban en la arena, ¿no? Ya el mar lo traía de regreso. Entonces viene y veo que un niño corre, agarra una botella de esas que estaban en la arena y la avienta al mar. Hoy evidentemente me molesté, así como estamos viendo en las imágenes. Evidentemente me molesté, no exactamente con el niño, porque el niño es inconsciente, pero yo digo, me le quedo viendo a los padres de familia. Solo le dijeron, cuidado, no te vayas a caer. Sí, pero no le dijeron, cuidado que algún día cuando el plástico se descomponga, tú te lo vas a terminar comiendo en un pescado. ¿Sí? Entonces, respecto a este tema, ¿consideras que la educación ambiental, tanto para padres como para nuestros niños, está altamente deficiente? Es compleja también esta pregunta, porque sí, por ley la educación ambiental está establecida que debe darse en la educación básica y educación media, en su pensum que se otorga. Pero quizás falta el enfoque de la pasión, o sea, no hay docentes que se apasionen por el tema y solo dan una clase, vamos a reciclar y vamos a hacer un basurero con botellas. Y esa es toda la actividad que hacen y entonces el niño no entiende muy bien a qué se refiere con reciclar o a qué se refieren las 3 R, ¿verdad? Porque tienen ejemplos muy escasos. Entonces, cuando hablamos de que
falta educación ambiental en el país, quizás no es problema de los docentes, porque los docentes también muchas veces hacen lo que pueden con lo que tienen. Desde luego. Entonces, no es de echarle la culpa a nadie, en verdad. Pero sí hay mucha oportunidad de mejora también para poder mejorar realizar que la siguiente generación de salvadoreños sea más educada y por lo tanto aporten más al ecosistema y a la naturaleza. Es que fíjate, también te lo pregunto porque, al menos hasta hace unos años, ¿dónde encontrabas, fíjate cómo se llama la materia? Ciencia, salud y medio ambiente. Pero en efecto, casi que los encontrabas en ese orden. Medio ambiente lo solías encontrar en las últimas páginas del libro. Con nuestro sistema educativo, y sin miedo a mencionarlo, no es el mejor tampoco, ¿qué es lo que tienes? El año escolar acaba a mediados de octubre o máximo los primeros días de noviembre. Pero, oh sorpresa, el libro no lo terminaste y la parte ambiental la dejaste de último y ni siquiera la tocaste. Entonces podríamos mencionar que también hay que comenzar por el cuidado ambiental para enseñarle a nuestros niños, debido a que eso es más práctico de que tú lo utilices en la casa, porque hay niños que, mira, dejan la basura en el suelo, pero aunque estén en sus casas, pero no la botan en el basurero. ¿Consideras que también se podría cambiar eso, que en nuestro sistema educativo se comience, en cuanto a la ciencia, se comience por el cuidado y la conciencia ambiental? Sí, y claro que a mí también me pasó cuando yo estaba en básica. Normalmente cuando llegamos ya al final del año académico o el año escolar, siempre íbamos atrasados en los temas. Entonces, yo de chiquito estaba apasionado por el tema ambiental. Sí. Entonces yo esperaba ansioso las últimas unidades para que revisáramos entre todos esa unidad. Lo que no pasaba porque siempre íbamos atrasados, entonces cuando llegábamos ya a octubre, noviembre, o lo mirábamos de pasón o no lo mirábamos definitivamente. Entonces, siempre me quedó esa curiosidad, ¿verdad? ¿Qué pasa? O sea, de lo que nos estamos perdiendo en materia ambiental, y prácticamente era lo más jugoso sí, claro, del sistema escolar, porque prácticamente ciencias naturales y medio ambiente era mi materia favorita desde siempre, y como te digo, materia ambiental era como la que yo esperaba. Entonces sí, creo que si podemos cambiar el orden de cómo presentamos la educación a nuestros jóvenes, pues podríamos causar un mejor impacto. Porque normalmente se pierde mucho tiempo en otras disciplinas que, si bien ayudan a fortalecer el intelecto y la capacidad crítica de un estudiante, pero muchas veces no es tan útil cuando ya llegan a un nivel superior. Entonces es importante darle prioridad, como tú bien dices, estas cuestiones prácticas, para que cuando ya llegue a un nivel superior, pues ya pueda aplicarlo a la vida. ¿Consideras en tus criterios entonces que no tenemos por el momento una educación integral que le pueda fomentar esos conocimientos a nuestros niños y jóvenes? Así es, creo que tenemos mucho espacio de mejora para poder crear una forma integral de poder crear este conocimiento y llevárselo a las comunidades. Hay muchas iniciativas que intentan realizar este paso de conocimiento, sí, pero falta mucho también. No todas las personas están interesadas en el tema ambiental, porque muchas veces no se dimensiona el no prestarle atención al tema ambiental. Ok, en este caso entiendo que tú has participado en un par de iniciativas. ¿Si me puedes comentar de ellas? Claro, bueno, REDIA es una red de investigadores ambientales en la que de distintas disciplinas y distintas profesiones nos interesa el tema ambiental. Como te decía, el tema ambiental es tan grande que no solo debe verse desde un enfoque de biodiversidad, sino tiene que verse desde un enfoque científico, de un enfoque filosófico, de un enfoque creativo, de un enfoque artístico, de un enfoque antropólogo. Sí. Entonces es multidimensional, es tan grande abordar el tema ambiental que es importante que muchos profesionales se involucren en el tema. Ok, perfecto. Daniel, vamos a nuestra segunda pausa comercial, así que por favor no nos cambien, que ya volvemos.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y recuerde que se nos puede ver a través de Canal 8 y si no puede y está en otro lugar, bueno, puede sintonizarnos a través de nuestras redes sociales de Mix de Medio en Facebook y también Mix de Medio en YouTube para que pueda vernos desde cualquier parte de El Salvador y del mundo. Bueno, continuamos respecto al tema de la biodiversidad. Ya hablamos de todo lo que se está deteriorando en este tipo de temas, pero para no hablar solo en negativo, ¿qué acciones has visto o se están haciendo para intentar recuperar nuestros ecosistemas? ¿O qué es lo que se debería hacer? Bueno, actualmente se están haciendo un montón de proyectos en El Salvador que buscan proteger especies clave, especies sombría. Este término se refiere a que quizás vamos a proteger al mono, pero el mono depende de muchas otras especies, entonces el mono es la puntita de la sombrilla que protege a otro montón de especies. Entonces, hay muchos proyectos de este estilo en El Salvador, proteger las ballenas, proteger los monos, proteger cocodrilos incluso, que buscan recuperar los ecosistemas de estas especies que muchas personas incluso no saben que existen en el país. Hay una región de Santa Rita, en la zona costera, que hay cocodrilos libres, o sea, sí, tú puedes andar caminando y puedes encontrarte un cocodrilo. Obviamente, pues hay medidas de seguridad para que pues, no te pase nada. O en ese caso los cocodrilos, recuerda que... También. Hay otros espacios en donde puedes ver monos libres, sí, que son tropas que están en la libertad. Bueno, en libertad no en el departamento, sino en la naturaleza. Entonces, que incluso cuando nosotros comentamos esto muchas veces, el salvadoreño común no sabe que nosotros tenemos monos libres todavía. Y también la que se ha hecho más popular últimamente son las ballenas, que son estas que incluso hay tours a ver ballenas, sobre todo en la región de los Cóbanos, porque son muy codiciadas las ballenas en nuestra región. Entonces, estas especies promueven la educación ambiental de cierta forma, educar al salvadoreño común de que sepa, hey, tenemos especies, no solo tenemos mapaches, no solo tenemos perros y gatos, que quizás es lo que más están acostumbrados a ver, sino tenemos una gran biodiversidad. Y sobre todo El Salvador tiene especies, al estar en una región neotropical, abundante, o sea, es muy, muy grande, pero quizás no las vemos porque la mayoría de nosotros vivimos en la capital. Entonces en la capital obviamente hay menor cantidad de especies, pero nosotros al visitar la naturaleza, parques ecológicos, al visitar reservas naturales, pues nosotros ya podemos ver gran cantidad de aves, gran cantidad de mamíferos, y si no los vemos incluso podemos ver pelaje, huellas, que nos indican la gran cantidad de biodiversidad que existe. Te pregunto también, ¿debe haber una mayor conciencia en la ejecución y el éxito de estos proyectos? Y a ver, te contextualizo. Cuando se habla de biodiversidad, de proteger nuestros ecosistemas, no falta alguno que otro proyecto que diga, mira, nosotros necesitamos ir a reforestar aquella zona. Bien, está bien, la iniciativa está bien. Y al momento de poder conseguir todos los arbolitos que se van a sembrar, tú dices, bueno, mira, ya reforestamos esta área. Bueno, al menos sembrar, ¿qué? Unos 500, unos 1000 arbolitos, ok, en una pequeña área. Y dices, con eso ya está todo. Estamos ayudando a recuperar nuestro ecosistema. ¿Qué sucede?
no le dio seguimiento. ¿Por qué? Apareció 1 o 2 meses después, fue a ver cómo estaba y encontró un montón de arbolitos secos. Y aquellos que lo enterraron con bolsa, pues ya solo encontró la bolsa. Pero ¿qué sucede? El proyecto no fue bien planificado, porque no basta con solo sembrar un par de árboles e irnos. Alguien decía por ahí, para recuperar nuestra biodiversidad, para mantener y proteger nuestros ecosistemas, a nuestros ecosistemas se le deben tratar como que son bebés también. Si vamos a sembrar árboles, trátenlos como que son bebés, necesitan atención, necesitan cuidado, necesito que usted los esté alimentando constantemente, que los esté regando, que les esté poniendo abono, ¿sí? Para que esto pueda ser un éxito. Entonces, por eso te pregunto, falta muchísima visión y planificación en ese intento de proyectos encaminados a proteger nuestra biodiversidad. Claro, es importante considerar que cuando nosotros tenemos este tipo de proyectos, nos asesoremos de un especialista. Porque si bien la intención muchas veces puede ser buena, y el movimiento de recursos es grande muchas veces, pero los resultados pueden ser negativos si nosotros no nos asesoramos directo de un especialista. Normalmente cuando tú estás enfermo vas con un doctor, ¿verdad? Entonces, sí, cuando hay problemas ambientales de este tipo, pues vas con un biólogo, porque es el que entiende la complejidad de un ecosistema. Entonces, es importante también ver que cuando nosotros queremos reforestar, tener un plan integrado de cuál va a ser la forma en cómo nosotros vamos a sembrar estos árboles. No solo es de conseguir 20 árboles de mango y irlos a sembrar, sino ver cuál es el bosque nativo que existe en el entorno para que las plantas que tú coloques en el espacio pues estén adaptadas a este tipo de ecosistema. También las especies que viven en el ecosistema se ven beneficiadas de estos árboles que tú estás sembrando. Y a la vez, pues, considerar los tiempos de lluvia, considerar también, considerar si vas a priorizar zonas de recarga hídrica o no, que en verdad debería ser como la meca cuando tú escoges una zona de reforestación. Hay muchas zonas de recarga hídrica que están abandonadas, que están deforestadas, y eso provoca que los ríos se estén secando. Si bien nosotros podemos ir a campo, por lo menos en mi familia, cuando yo tenía de 5 a 12 años íbamos al campo y íbamos a bañarnos en distintos ríos, pero hoy que voy ya de adulto, 20 años después, o están a la mitad o están secos o se han convertido en quebradas de invierno. Esto es porque hemos cambiado las zonas de recarga hídrica y entonces ya no se recarga el agua como se debería recargar y por lo tanto los ríos ya no tienen el cauce que deberían tener. Entonces cuando nosotros estamos reforestando pues es ideal considerar también este aspecto. Y entre muchos otros elementos, ¿verdad? Eso es como una cucharadita de la complejidad que hay que considerar. A nivel internacional, Daniel, se menciona que tenemos aproximadamente hasta el 2030 para intentar revertir el cambio climático. Algunos mencionan que todavía se puede revertir. También está la línea de aquellos que dicen, no, mire, nosotros sí podemos ejecutar muchísimas acciones, pero el cambio climático ya no es reversible. ¿Cuáles son tus criterios? ¿Todavía se puede hacer algo o realmente es un cambio irreversible? Existen dos puntos de vista, uno negativo y otro positivo. El positivo obviamente te va a buscar, todavía tenemos espacio, todavía tenemos oportunidad de cambiar la visión del empresario, cambiar la visión de la persona natural para que tenga prioridad al tema del cambio climático. Y también está el enfoque negativo que pues te dice ya no se puede hacer nada. Ahora lo que nos queda es ser resilientes, sobre todo en un país en el que no somos causantes del 0.5% de las emisiones de carbono, pues aunque nosotros cambiemos como país no vamos a revertir el cambio climático. Entonces nos queda ser resilientes y apostar por ciencia y tecnología que busquen adaptarnos a los cambios que nos van a enfrentar. Cultivar más árboles, cultivar más sistemas agrícolas que sean más tolerantes a la falta de agua o que sean más tolerantes a la gran cantidad de agua que cae en poco espacio de tiempo.
Tú mencionaste ciencia y tecnología. ¿Estamos haciendo en El Salvador los esfuerzos suficientes para poder hacer ciertos cambios? Ok, estamos de acuerdo en que lo que hacen los demás países evidentemente nos va a afectar de una u otra manera. Bueno, no nos va a afectar, nos está afectando, sí. Entonces, pero eso no implica que no podamos hacer las acciones correspondientes, siquiera para proteger nuestra propia biodiversidad. Entonces, ya que mencionas ciencia y tecnología, ¿sí se han hecho avances o investigaciones necesarias para intentar cambiar nuestros sistemas, como tú mencionas, por ejemplo, el sistema agrícola? ¿Se ha intentado hacer algo para que esto ya no impacte tan negativamente a nuestros ecosistemas? Cuando hablamos de ciencia y tecnología, es un enfoque bastante importante considerar que la ciencia y tecnología que actualmente se desarrolla en el país muchas veces es patrocinada por países desarrollados. Entonces los países desarrollados nos dan cierta cantidad de efectivo por seguir la agenda de interés de ellos, pero puede ser que no sea la agenda de interés de nosotros. Entonces al final estamos cumpliendo la agenda de ellos, pero no la propia nuestra. Entonces es importante que nosotros desarrollemos nuestra propia tecnología porque tenemos nuestras propias necesidades. Sí. Si bien El Salvador actualmente tiene muchas apuestas en este ámbito, pero también hay muchos espacios de mejora. Hay mucho profesional que se está yendo al exterior a estudiar, prepararse, capacitarse para adquirir nuevas tecnologías y traerlas al país. Pero ¿qué pasa? Cuando vienen, no son bien remunerados o son súper especialistas que ya están sobrevalorados en el mercado laboral o no trabajan aplicando el conocimiento que ellos han adquirido. Entonces migran nuevamente a otro país donde sí son valorados y hay una migración de talentos, una migración de... Una fuga de cerebros. Una fuga de cerebros. Entonces es importante también aclarar esto, ¿verdad? Que si no hacemos políticas públicas también para retener nuestros talentos en el país, pues de nada nos va a servir mandarlos a capacitarse si al final cuando regresen van a quedar desencantados y se van a volver a ir. Ok, perfecto. Daniel, nos vamos a nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambie. Chao. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros y recuerde que si usted también quiere publicitar sus servicios o productos a través de nuestro medio, puede escribirnos a la página de Facebook de Mix de Medio. Bueno, y continuamos con el tema de la biodiversidad. Fíjate, alguien se podría preguntar, ¿cómo hago yo para saber si tengo las aptitudes necesarias para ser un académico del medio ambiente o en este caso un biólogo como tú lo eres? ¿Qué tan difícil es estudiar esta profesión? Pues qué tan difícil depende. ¿O qué tanto amor le debe ser? Depende de las habilidades de cada persona. ¿Qué habilidades deben ser? Pero antes de, sí, okay, decirte, vale. Comentarte que quizás al año se gradúan de 5 a 8 biólogos. De 5 a 8. En el país. En todo el país. Entonces somos un gremio súper pequeño. La ciencia y tecnología, todo el gremio de ciencia y tecnología es súper pequeño. Sí. Normalmente casi que nos conocemos todos los que somos profesionales en el ámbito, entonces, porque somos tan pocos que sabemos qué hace cada quien, ¿verdad? Entonces sabemos quién se especializa en cada cosa. Quizás para poder ser un biólogo es primeramente saber que existe la carrera en el país. Yo cuando era pequeño, desde bachillerato, tenía en mente que quería ser biólogo, pero muchos de mis docentes, maestros en ese entonces, o adultos profesionales me decían, ¿qué es eso? Eso no existe en el país, o cuestiones de ese ámbito. Entonces
pasaba desapercibido la profesión. No se sabía que era un biólogo y no se sabe qué hace un biólogo. Entonces, pero yo quería ser biólogo porque sabía que el biólogo era alguien que buscaba la vida y que andaba con su sombrero, botas, chores en la naturaleza, buscando animales, flora, o en aventuras, en alguna exploración. Y no me equivocaba. Algo así es la vida de un biólogo. Sobre todo los que están enfocados en especies, en biodiversidad. Sí. Pero incluso la biología es más grande en ramificación de especialidades que la medicina. Sí, claro. Hay biólogos de campo, hay biólogos de laboratorio, hay biólogos de escritorio incluso, que hacen políticas públicas. Entonces hay biólogos de todo ámbito. Y es una profesión que es muy oportuna para el contexto del país que estamos afrontando. Porque te lo digo, porque el país actualmente venimos de un contexto histórico en el que no se le daba importancia a la naturaleza en el ámbito legal, y poco a poco, ya sea por presión o por interés político, ha ido teniendo más fuerza el tema ambiental. Entonces, antes las empresas contrataban a un perfil que buscara o velara por la seguridad industrial y medio ambiente. Sí. Pero obviamente su fuerte era la seguridad industrial, no la ambiental. Hoy ya la empresa está contratando seguridad industrial, un perfil, y el tema ambiental, otro perfil. Porque ya ve la empresa que es importante mantener este perfil en cada una de sus empresas para poder tener a su favor el conocimiento que tiene un biólogo. Ok, y si podrías mencionar entre valores, nuevamente un par de aptitudes, ¿cuáles mencionarías? ¿Qué deben ser los valores de un biólogo? Sobre todo, el biólogo que se destaca más es apasionado por lo que hace. Los que yo conozco, unos se apasionan por serpientes, entonces trabajan todo el tema de serpientes. Hay otros biólogos que trabajan tema de ballenas, otros que trabajan en biología marina y solo pasan en playa. O sea, tú ves que les están pagando por ir a ver el mar, por ir a ver estrellas de mar, por ir a ver ballenas. Sí, claro. Entonces, es una satisfacción, creo yo, que de las que no te da casi que ninguna profesión. Porque muchas veces creen que nosotros andamos vacacionando, o incluso está el término de pajarear, que son las personas que andan pajareando, buscando pájaros, aves, identificándolas, y les pagan por hacer eso. Ya te entendí. Entonces, son pasiones, o sea, lo que a ti te apasiona, sí, tú lo realizas y lo haces incluso sin que te paguen. Yo, que me dedico mucho a la investigación, hacer un artículo científico tiene su complejidad. Te sometes a críticas, te sometes a estrés laboral y a dedicar mucho de tu tiempo libre a hacer investigación, a escribir, a leer mucho para poder escribir y aportar a la ciencia. Pero no es algo pagado, es algo que tú te nace hacerlo porque quieres aportar a la ciencia. Entonces, la pasión es algo que se da mucho en los biólogos y sobre todo en los biólogos que destacan más, entre otros. ¿Tú consideras, bueno, mencionas la palabra estrés, consideras que el trabajo que existe para ustedes los biólogos en El Salvador, y no estamos hablando en el ramo de la educación, es decir, porque muchos dicen, no, miren, yo quiero ser biólogo y me quiero convertir en un docente para enseñar biología, evidentemente, pero en el trabajo de campo, ¿lo consideras altamente estresante? Claro que no. Creo que el trabajo de campo es el menos desestresante. Hay momentos en que sí, por cuestiones de seguridad, no puedes andar libre albedrío en campo. Y hay muchas veces también que hay gente curiosa que toma nuestras muestras y nos deja sin equipo. Entonces, estos momentos sí suelen ser estresantes, pero la vida de un biólogo en campo o haciendo lo que a uno le gusta, pues es lo vale. Desde luego. Bueno, momento de nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente
es tarea de todos. Le preguntamos entonces a nuestro biólogo Daniel, ¿cuál es el mensaje que él le daría para aquellos jóvenes o demás personas que quieran o estén indecisos en estudiar una carrera de biología u otra que tenga que ver con el medio ambiente? Daniel. Bueno, muy concretamente, el país necesita actualmente muchos especialistas en materia ambiental, no solo biólogos, sino físicos, químicos que se dediquen al ámbito ambiental. Y es importante entender que, si bien venimos de un pasado, como te mencionaba, que no se le daba mucha importancia al tema ambiental, hoy sí se le está dando más prioridad al tema ambiental, sobre todo por lo que está pasando con el cambio climático, con los desastres ecológicos, con los impactos ambientales que estamos haciendo. Incluso la migración a Industria 4.0 pues demanda ser más ecoamigables, demanda ser más amistosos al momento de la recolección de nuestros recursos naturales. Y es por eso que necesitan de especialistas en cada uno de los ámbitos para que podamos apoyar en este ámbito a la población salvadoreña. Entonces mi invitación es a que si tienen el interés real en temas ambientales, aves, flora, fauna, hongos o cualquier otro, ya sea de laboratorio o de campo, la biología es un campo tan grande que tú puedes especializarte en muchas cosas o puedes especializarse en una cosa y ser feliz con lo que quieres. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado nuestra invitación y esperamos tenerte próximamente para seguir conversando sobre ese tema tan importante. No, gracias, muy buenas noches a todos. Y ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por haber iniciado una semana más con nosotros. Recuerda, el criterio más importante lo tiene usted, que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.